Amada iglesia, hoy continuamos con nuestra serie de sermones que hemos venido desarrollando a lo largo de estas semanas y que nos va a tomar un buen tiempo. La idea es trabajar el Evangelio de Marcos completo y hoy llegamos al capítulo 2. La semana pasada estuvimos viendo los versículos del 40 al 45, en donde recordábamos, donde aprendíamos más bien cómo Jesús, después de esta gira de predicación que ha tenido en la región de Galilea, llega a una ciudad donde se encuentra con un leproso y allí es sanado. El pasaje de esta mañana está posterior a este y trata no solo de la curación de un hombre, sino que será o será más bien el inicio también de una serie de confrontaciones que Jesús va a tener a partir de este momento con los maestros de la ley religiosa en Israel. De hecho, por eso el pasaje posterior, ustedes lo que van a encontrar es después de que Jesús ha hecho el llamado a Mateo, que es un publicano. Los fariseos y los escribas cuestionan a Jesús porque va a comer con pecadores y publicanos, aquellos que ellos mismos despreciaban. Sin embargo, y aunque la realización de milagros de parte de Jesús es importante dentro de su ministerio público, como lo hemos venido aprendiendo, este capítulo también contiene una historia de perdón. Es básicamente una historia de redención. El primer capítulo, el capítulo 1, en su gran mayoría nos ha mostrado la autoridad de Jesús, donde hemos podido ver cómo Jesús tiene autoridad en la proclamación del Evangelio, cómo ha hecho un llamado al arrepentimiento, cómo también llama a sus discípulos, quienes lo dejan todo y le siguen. Lo hemos visto en su autoridad para enseñar, tanto que causa el asombro en las personas que lo oyen. Jesús demuestra su autoridad sobre la enfermedad y sobre lo sobrenatural, sobre los espíritus inmundos. Tanto es así que cuando Él ora o cuando Él habla, las personas que están enfermas son sanadas y los demonios salen de aquellas personas sobre las que han estado o que han tenido este demonio, cuando Jesús se lo ordena. Pero este pasaje hace un énfasis especial. Y lo que la intención del autor nos quiere dar es la autoridad de Jesús para perdonar pecados. La autoridad de Jesús para perdonar pecados, que es hecho además en el marco de un milagro extraordinario, un indudable milagro. El tema de este pasaje es que Jesús demuestra su autoridad. ¿Qué autoridad tiene para perdonar pecados? Jesús demuestra que tiene autoridad divina para perdonar pecados a través de la curación de este paralítico. Y todo esto evidencia la relación que tiene para el Señor Jesús entre la restauración de esta creación caída por medio del perdón del pecado, mostrada a través del Evangelio, y también a través de la predicación y la enseñanza de la palabra. Recuerden que el Señor ha venido para establecer su reino. Ese ha sido su mensaje. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Ahora, Jesús ha venido a establecer su reino y en ese establecer su reino empiezan a ocurrir cosas que empiezan a cambiar. Y entre ellos, lo que empezamos a ver es la restauración de la creación caída. De hecho, si miramos la historia bíblica como una gran historia, la historia de la Biblia puede ser dividida en 4 grandes escenas. Aunque algunas personas colocan más escenas, la historia de la Biblia podría resumirse en 4 grandes escenas. Creación, Génesis 1 y 2, caída, Génesis 3 en adelante, redención, la llegada de Cristo y la restauración, que es hacia donde nosotros estamos apuntando, hacia donde nosotros esperamos. Así que Jesús ha venido para restaurar esa creación caída y lo hace a través de sus milagros, pero también a través de la predicación y la enseñanza de la palabra. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros debemos preguntarnos esto. Si la intención del autor es mostrarnos que Jesús tiene autoridad divina para perdonar pecados, la pregunta es esa. ¿Es verdad que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados? Es por eso que también este sermón lleva por título la autoridad de Jesús al perdonar pecados. La autoridad de Jesús al perdonar pecados. Y lo primero que debemos ver lo encontramos nosotros en los versículos 1 al 5 y que tiene que ver precisamente con la historia que se va a desarrollar. Y es esa entrada intrépida y una respuesta inesperada. Una entrada intrépida y una respuesta inesperada. Versículo 1 al versículo 5 de Marcos 2. Dice la palabra del Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico.
Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos inicia esta nueva sección diciendo cómo aconteció después de que llegó a Jesús nuevamente a Galilea. Se oyó que estaba en casa. Así que después de finalizar esta gira de predicación en la región de Galilea y de que ha pasado tiempo en las villas y en las aldeas en estos lugares, vuelve a casa. Eso lo vimos nosotros hace 2 semanas, precisamente los versículos 38 al 39. Ya había pasado algunos días, aunque Marcos no nos dice cuánto tiempo. Recordemos que han pasado más o menos alrededor de unos 4 o 5 meses. Ahora Jesús ha vuelto a Capernaum, pero no puede hacerlo en silencio. Al finalizar el capítulo 1, Marcos nos recuerda que la fama de Jesús se empieza a difundir después de que el hombre leproso que Jesús ha sanado difunde lo que el Señor le había dicho, lo que el Señor había hecho con él y que el Señor le había prohibido que no dijera. Así que la fama de Jesús se empieza a difundir. Y dice la palabra del Señor que no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos. Ahora, tan pronto se da a conocer la noticia de que nuevamente está en Capernaum, que está en casa, la gente nuevamente corre a buscarlo. Marcos nos dice que inmediatamente se juntaron a él muchos, tanto que ya no cabían ni aún en la puerta. Así que imagínense la escena. Jesús llega a casa, tratando tal vez de descansar, y de inmediatamente una multitud de personas que se han enterado de la llegada del maestro empiezan a rodear la casa para ver al maestro. La escena ocurre probablemente en la misma casa de Pedro. Estos detalles deben ser recordados vívidamente por él. Yo creo que después de que le rompieron el techo, tendría que haber subido para reparar el techo nuevamente. Esta debió haber sido una tremenda experiencia, no solamente para él, sino para muchos. Como ya había acontecido tiempo atrás. Recuerdan que en la casa de Pedro, él había visto un milagro, la sanación de su suegra, y había visto cómo Jesús había atendido a otras personas. Ese testimonio le debía haber asombrado. La descripción de la gran cantidad de personas que nuevamente están allí debe nuevamente haberlo impactado. Y ni siquiera las puertas ni las ventanas de esta casa impidieron la gran multitud de personas que se agolparon para ver. Mucho del ministerio de Jesús, de hecho, se desarrolla en los hogares. Si nosotros vemos la palabra del Señor en el Nuevo Testamento de los Evangelios, Jesús está visitando enfermos, comiendo en los hogares de publicanos y de pecadores y muchas otras cosas que hacen distintas casas. Así que yo creo que los lectores del Evangelio que se reunían en las casas de familia, como era la costumbre en el Nuevo Testamento, se habrán identificado mucho con esta idea. Y los mismos deberían pensar, y lo mismo deberíamos pensar nosotros, mis amados hermanos, sobre la importancia de que en nuestros hogares se abran espacios donde compartir la bendición de tener a Jesús en nuestras casas, en nuestras familias, y que nuestros amigos y vecinos puedan disfrutar de esa bendición con nosotros. Creo que muy a propósito está esta oración que debemos hacer esta semana, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por la iglesia local, para que se dé la oportunidad de que las personas puedan escuchar la palabra del Señor. Siempre será un gozo abrir las puertas de nuestros hogares para que las personas puedan oír el Evangelio y para que las personas puedan escuchar ese mensaje de esperanza que solo el Evangelio tiene. Y no solamente a través de un discipulado. Miren, mis amados hermanos, lo estuvimos estudiando nosotros o lo escuchábamos a través de los devocionales del pastor Nicolás Tranchini, ¿no? De abrir las puertas de nuestra casa para que una persona venga y vea cómo vive una familia de creyentes y puedan identificarse con eso. Una familia que ha sido redimida por la sangre de Jesús, que tal vez tiene imperfecciones, pero que refleja aún imperfectamente el Evangelio. Así que compartir una cena, unas onces, tal vez sentarnos y ver un partido de fútbol, son tantas cosas las que nosotros podemos hacer para invitar a otros a que conozcan del Evangelio, y las oportunidades están puestas. Y yo creo que eso impactó a las personas en este pasaje. Pero aunque eran muchos, y volviendo nuevamente a nuestro relato, aunque eran muchos los que habían venido, las multitudes no siempre buscaban a Jesús porque estuvieran interesadas en Cristo, sino para ver lo que Él podía hacer o para recibir algún milagro de parte del Maestro. A pesar de la indiferencia y la falta de compromiso de las multitudes, Jesús nunca dejó de hacer
lo que el Padre le había mandado. Note lo que dice la palabra del Señor. Cuando las personas se acercaron ahí, inmediatamente se juntaron muchos, versículo 2, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. ¿Y qué hacía? Les predicaba la palabra. Les predicaba la palabra. La palabra, en este caso, mis amados hermanos, no son otras cosas que las buenas nuevas del Evangelio que el mismo Señor Jesús ha venido presentando. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Yo creo que su mensaje debía estar siempre constantemente de esta manera sazonado por medio de la predicación del Evangelio. Y Jesús está en ese momento predicando y enseñando cuando Marcos apunta el foco de atención a algo que está ocurriendo tras bambalinas. Esta escena, mientras Jesús está enseñando, debe haber llamado la atención de todos los que estaban allí, porque esto está ocurriendo mientras Jesús está enseñando. 4 amigos traen a un muchacho paralítico tendido en su cama, lo que podría indicar la condición difícil en la que se encontraba este hombre. Posiblemente es un cuadrapléjico, una persona que no podía mover ninguna de las extremidades de su cuerpo. De hecho, dice una versión, es un hombre que nunca había podido caminar, porque era además cargado por 4 hombres. Estaba totalmente limitado. Es un hombre que posiblemente había sufrido la estigmatización en su sociedad porque muchos veían una relación directa entre la enfermedad y el pecado. Si este hombre está así, posiblemente es por causa del pecado. Así que la forma que usa Marcos nos da a entender la condición social de este hombre, quien además de estar en esa difícil condición, tal vez era pobre porque su lecho era una camilla, una litera, una cobija seguramente sostenida con 4 palos. Esa era toda su riqueza, esa era todo lo que podía tener. Lo que nos muestra entonces la pobre condición de este hombre. Enfermo, cuadrapléjico, sin posibilidad de valerse por él mismo, en una condición muy triste, pero que cuenta con 4 amigos que lo aman tanto que están dispuestos a hacer lo que sea para llevarlo a Jesús. Y la gente presente no permite lugar para dar paso a estas 4 personas cargando esta camilla. De hecho, debió haber sido bastante incómodo. Estas personas tratando de empujar a la multitud para abrirse paso. La puerta está bloqueada por la gran cantidad de personas que procuran también llegar a Jesús. Pero mis amados hermanos, es de admirar la fe de estos hombres. De hecho, llama la atención porque Jesús ve eso. La fe de estos hombres, miren, no admite derrota y conciben entonces un plan extraordinario. Bueno, por la puerta no podemos entrar, vamos a ingeniárnosla. Y lo que hicieron fue subir a la azotea de la casa y abrir un espacio entre el techo y colocarlo enfrente de Jesús. En esa época las casas judías eran de un solo piso y los techos estaban casi unidos los unos de los otros, de manera que habían unas escaleras en algunas casas que permitían subir a los terrados, a las terrazas y pasar de una casa a otra. Así que no sabemos cómo lo hicieron, Marco no nos da mayor detalle, lo que sí nos dice fue lo que estos hombres hicieron. Los techos no son como nuestras planchas en muchas de nuestras casas, sino que eran una mezcla de paja y barro colocados sobre un armazón de vigas de madera. Por eso es que ellos pueden hacer el hueco. Así que podemos imaginarnos lo que pudo haber causado esta escena entre los que estaban presentes viendo toda esta situación. Jesús está enseñando cuando de pronto empieza a caer tierra, paja, pedazos de barro, y de pronto levantan la mirada y hay 4 hombres mirando por el techo, bajando a otro hombre en una camilla. Esto debe haber sido sorprendente para todos. Y escuchaba a alguien decir, si eso me hubiera pasado a mí, yo me hubiera molestado. Me están interrumpiendo en el momento en que yo estoy enseñando. Pero no con Jesús. Jesús siente compasión y ve el amor de estos hombres, porque es de admirar. Y eso, mis amados hermanos, nuevamente nos lleva a una pregunta a todos nosotros. ¿Qué haces para mostrarles a Cristo a tus amigos que no lo tienen y lo necesitan? Esta mañana precisamente con el grupo de hombres estábamos hablando acerca de la amistad. ¿Y qué hacemos con aquellos de nuestros amigos que no tienen a Cristo? Yo no sé si algunos de ustedes recuerdan, Mari decía hace un momento acerca de los hermanos, ¿cómo? ¿Qué era, decías tú? Los más veteranos, no los, tú decías algo, ya lo olvidé. Los más abuelitos conmigo. Un corito antiguo decía, si sientes compasión por tus amigos, ¿qué debías hacer?
¿No se sabe en ese coro? Soy muy anciano, ya me di cuenta. Un corito antiguo decía, si sientes compasión de tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Háblales de Cristo. Cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Y dice el coro, testifica, testifica, testifica del amor de tu Señor. ¿Qué haces con tus amigos? ¿Es tu motivación el sentir compasión por aquellas personas que están sin Cristo? ¿Es tu motivación sentir compasión por aquellos que son tus amigos de la misma forma en que lo hicieron estos 4 hombres por su amigo que estaba paralítico? Lo que hace Jesús, mis amados hermanos, después de esto, no deja de causar asombro. Todos deben estar sorprendidos. Era evidente lo que este hombre necesitaba. ¿Cuál era su necesidad? Este hombre es un paralítico, no se puede mover. Es evidente que lo que este hombre necesita es recibir una sanidad. Y Jesús ve la fe de estos hombres que lo están llevando. El esfuerzo, la persistencia de estos amigos que muestran además confianza en que Jesús podía sanarlo. Es por esa razón que lo han llevado. Si ellos no creyeran que Jesús tiene el poder para sanarlo, no se hubieran esforzado tanto para llevar a su amigo. Pero tanto este hombre como estos amigos lo llevan. Y sin embargo, miren lo que Jesús dice, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo creo que nadie se hubiera esperado estas palabras de Jesús. Jesús dice algo y la enfermedad se va. Pero en este caso dice algo totalmente diferente. Algunos, de hecho, quedaron grandemente perturbados. Yo hubiera escuchado esas palabras en ese mismo momento, yo mismo me hubiera sorprendido. Muchos, de hecho, consideraban la enfermedad una manifestación del pecado en la vida de una persona, como ya lo hemos visto. Aún el mismo paralítico debe haber pensado eso. Sin embargo, creo que es evidente lo que este hombre necesitaba. Y lo que Jesús dice, no solamente es un mandamiento para que los pecados se alejen de él, sino es una proclamación extraordinaria para este hombre. Es su condición espiritual, de cómo su vida iba a cambiar. El paralítico y sus amigos habían tomado medidas desesperadas para hallar la sanidad, pero este hombre encuentra algo mucho mejor. Es indudable que este hombre encuentra algo mucho mejor porque encuentra el perdón. Así que lo que Jesús muestra es que su interés está más allá de un simple milagro de sanidad. Jesús hubiera podido sanarlo de inmediato, indudablemente, lo hizo en otro momento. Lo vimos nosotros con el leproso. Jesús le dijo al leproso, quiero, sé limpio, tan pronto cuando el leproso se acercó diciéndole acerca de su condición. Jesús lo hubiera podido sanar de inmediato. Pero Jesús tiene un interés y una atención especial, mis amados hermanos. Lo que Jesús muestra es un interés más grande y mayor a un simple milagro. El perdón de los pecados es lo que más necesita este hombre. Y es, mis amados hermanos, lo que todos nosotros necesitamos. La palabra del Señor nos muestra nuestra terrible condición. En nuestra condición caída, dice la palabra del Señor, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 nos dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Jesús conoce la necesidad, la verdadera necesidad de este hombre, de la misma forma en que conoce nuestra necesidad. Es como dice un comentarista, qué bien para este hombre que tuviera 2 piernas buenas y que caminara derecho al infierno con ellas. ¿Se imaginan eso? No sé cuál sea tu problema. Hermano, hermana, que en esta mañana estás aquí. No sé cuál sea tu problema, pero Jesús lo conoce bien. Y Jesús conoce aún nuestra más grande necesidad, y esa necesidad es el perdón de nuestros pecados. Esa es la más grande necesidad de todos nosotros, el perdón de nuestros pecados. Así que Jesús no está diciendo que este hombre fuera especialmente pecador o que su condición de salud fuera el resultado de su pecado. Pero se dirige a esa necesidad espiritual
que le está causando el mayor dolor y que le puede causar el mayor dolor y que además causa el mayor dolor y el mayor sufrimiento a toda la humanidad, a esa condición pecaminosa en la que todos nos encontramos. Y es bien interesante porque miren nuevamente la condición de este hombre. Miren la condición de este hombre. Es un paralítico. Así que preguntémonos por un momento. ¿Qué pecados hubiera podido cometer este hombre? ¿Este hombre podría salir a robar? ¿Cometer un asesinato? No. Pero Jesús dice que su problema, su mayor necesidad, antes de ser sanado de su parálisis, es su condición espiritual. Lo que nos lleva a considerar, mis amados hermanos, que el pecado no es una acción, el pecado es una condición del corazón. Es algo que nos ha afectado a nosotros interno. Por eso debía ser perdonado. Jesús le dice que sus pecados son perdonados y eso quiere decir que los envía lejos. Lo que, mis amados hermanos, también nos muestra que no hay mayor necesidad para nuestra pobre humanidad pecadora que el perdón. No hay otra necesidad más grande que la reconciliación con nuestro Dios para tener bendición para nuestra existencia y vida eterna. Es por eso que el mismo Jesús dice que ha venido. Dice Mateo capítulo 1, versículo 21, dice que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino a reconciliarnos con nuestro Dios por causa de nuestra condición pecadora. Y lo que hace con este hombre es, Jesús borra la culpabilidad y en ese instante, dice un autor, en ese instante el pecador paralítico fue liberado de un futuro en el infierno eterno y pasó a un cielo eterno. Al igual que con otros milagros, eso es lo que ocurre con la llegada del reino de Dios. Una total restauración de la creación de Dios, pero no solamente física, sino espiritual. A eso vino el Señor. Así que Marcos nos muestra que en ese lugar no solamente está ocurriendo este evento, sino que hay otro grupo de personas que no están tan de acuerdo con lo que está aconteciendo. Y Marcos dice que eran un grupo de escribas, esos eran un grupo de líderes religiosos que habían venido a escuchar a Jesús. Tal vez no con el ánimo de aprender, sino de ver quién es Jesús. Recuerden, la fama de Jesús ha empezado a crecer y eso ha empezado a causar curiosidad, no solamente entre la gente, sino entre los líderes religiosos, lo que nos lleva a nuestro segundo punto y es el cuestionamiento de los estudiosos. El cuestionamiento de los estudiosos, versículos 6 y 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que Marcos nos menciona que habían allí este grupo de escribas que eran considerados maestros, que eran bien entrenados en la ley de Moisés. O sea, si alguien conocía la ley de Moisés, eran los escribas. Pero por el pasaje paralelo en Lucas, nosotros sabemos que también habían fariseos allí. O sea, estaban los escribas y los fariseos que habían llegado de todas partes, incluso de Jerusalén, donde había llegado la noticia de la fama de Jesús. Pero como les menciono, mis amados hermanos, esos hombres no vienen a aprender, sino para observar. Están allí más en el plan de espías que de aprendices. Y su presencia da cuenta de hasta dónde había llegado la influencia y la fama de Jesús en tan corto tiempo. Y la necesidad más grande que había en medio de las personas de poder conocer quién es Jesús y establecer un juicio en cuanto a él. Es por eso que tan pronto Jesús expresa esta declaración, ellos de inmediato entienden. Ellos pueden distinguir lo que está pasando. Comprenden la declaración de Jesús. No lo dicen en voz alta. Dice la palabra del Señor que cavilaban en sus corazones. O sea, ellos en su mente estaban pensando y preguntándose a sí mismos estas palabras. Pero aquí es nuevamente evidente que Marcos quiere mostrarnos que Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios, dice que Él conocía sus corazones porque ellos decían esto dentro de sus mentes. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos son conocedores de la ley. De hecho, el libro de Isaías, el profeta Isaías dice en el versículo 43, Isaías 43, 25, yo soy, hablando del Señor, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. ¿Quién es el que puede perdonar pecados? ¿Quién es el que los puede borrar? Dios. Los escribas conocen eso.
Los escribas están en lo correcto al decir que solo Dios puede perdonar pecados. Solo la justificación de los pecadores es un derecho que le corresponde a Dios. Así que en ese sentido, la teología de estos hombres es una teología correcta. Ese conocimiento que ellos han adquirido es un conocimiento correcto. Si Dios es el juez supremo, solo Él puede otorgar el perdón, porque al fin de cuentas, mis amados hermanos, todo pecado es un pecado contra Dios. Dice el salmista en el Salmo capítulo 51, el versículo 4, contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Es cierto, solo Dios puede perdonar el pecado porque solo contra Dios hemos pecado. Pero estaban equivocados, mis amados hermanos, ellos estaban equivocados al acusar a Jesús de blasfemia. Por tanto, aunque su teología es correcta, era una teología incompleta. Les faltaba una parte importante. Y en este sentido tenemos que aclarar también, mis amados, lo que es una blasfemia. Una blasfemia es una ofensa, una burla contra Dios. Por eso otras versiones traducen que Jesús se burlaba de Dios. Para los judíos, la blasfemia era el peor delito, castigado únicamente con la muerte. Pero habían tres tipos de blasfemias que se podían cometer y que merecían la muerte. La primera era hablar mal de la ley de Moisés. Cuando alguien hablaba mal de la ley de Moisés, estaba blasfemando. Cuando alguien hablaba directamente mal acerca de Dios, era la segunda blasfemia que una persona, de la que se podía acusar a una persona, hablar mal en contra de Dios. Pero la tercera blasfemia era la más terrible de todas. Y esto ocurría cuando un ser humano pecador afirmaba poseer autoridad divina o ser igual a Dios. De esta, mis amados hermanos, es de la que ellos estaban acusando a Jesús en sus mentes. Era una ofensa tan grande que merecía el castigo, pero no se atrevían a decirlo en voz alta. Ellos se negaron a reconocer que el poder de Jesús provenía de Dios. De hecho, más adelante, Jesús les va a decir esto. Vean las obras que yo hago. Cuando empiezan a acusarlo. Mucho menos se atrevían a reconocer que Jesús mismo fuera Dios. Su problema era que aparentemente un hombre como ellos, igual que ellos, reclamara autoridad sobre sí mismo para poder hacer esto que acaba de acontecer, perdonar pecados. Ellos no podían considerar sino con asombro semejante declaración. No la tenían por digna de ser oída y no creían que Jesús pudiera demostrar esta evidencia. Así que lo que debe ser es un blasfemo y merece la muerte. Pero miren lo que va a hacer el Señor. El Señor va a tratar con ellos y les va a demostrar con evidencias que Él en realidad es Dios y que tiene autoridad para perdonar pecados. Por eso lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con eso. Como los escribas entendieron que nuestro Señor estaba otorgando perdón por medio de este dicho, y como Jesús les va a mostrar que es cierto, esta proclamación es real del perdón de los pecados de este hombre, Jesús hizo lo que solamente Dios puede hacer, perdonar pecados, y de esa manera hace lo que nos lleva a nuestro tercer punto, una demostración de autoridad y la multitud queda asombrada. Una demostración de autoridad y la multitud queda asombrada. Versículos 8 al 12. Y dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Mis amados hermanos, esta parte es interesante. Miren, Jesús no escuchó, de hecho nadie escuchó las voces de estos hombres. No, tal vez no hubo una muestra en el rostro de estos hombres que evidenciara la inconformidad, pero Jesús conocía lo que había en sus corazones. Y eso solo lo puede hacer alguien que sea Dios. Jesús es Dios y por tal razón es omnisciente y conoce las intenciones y los pensamientos de cada ser humano, y por eso pudo conocer lo que estos hombres estaban pensando. Mira, si alguien nos conoce, es el Señor, delante de quien todos nuestros pensamientos están desnudos.
Y eso fue lo que vio en estos hombres. Esa es la primera evidencia de que Jesús es Dios. Por eso los cuestionó. ¿Por qué caviláis en sus corazones así, en vuestros corazones? Estos enemigos de Jesús todavía no han abierto su boca, pero ahora Jesús expone esa maldad que hay dentro de ellos y empieza a razonar con ellos. Al instante eso debió haber llamado la atención de todos estos. Imagínense, Jesús se está enfrentando ahora con los líderes religiosos. Nadie en su sano juicio en esa época habría hecho eso, o muy pocas personas se atrevían a hacerlo, cuestionarlos. Y Jesús lo está haciendo acá. Así que empieza a cuestionarlos. Y no ha terminado de expresar esto cuando les lanza la siguiente pregunta, versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? De hecho, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Hay una traducción que lo expresa mejor de esta manera. ¿Qué es más fácil? ¿Es más fácil ordenar una enfermedad que se aleje o mandar que se aleje el pecado? Dice otra traducción. ¿Qué era más fácil? Así que Jesús no discutió con ellos, no discutió sobre su teología, porque era correcta. Lo que hizo fue afirmar esa verdad que él había acabado de decir. Es por eso que para demostrar que tenía razón, que Jesús no estaba diciendo una mentira, una blasfemia, él les demostró que era más fácil, ya que ambas cosas están más allá de la capacidad humana. Lo que muestra es que esto demostraba el poder de Dios. Claro que es más fácil decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, porque no hay forma de ver, no hay forma visible de corroborar esa realidad, de que eso en realidad había ocurrido. En cambio, decirle, levántate, toma tu lecho y anda, se comprobaría inmediatamente si era cierto. Yo creo que eso es una correcta evaluación también para ver estos falsos milagreros que hoy en día vemos. Aquellas personas que dicen que pueden obrar milagros y uno ve que oran por una persona y después esa persona y acusan a la otra persona que tiene falta de fe. O que el milagro es un proceso. No, mis amados hermanos, cuando Dios quiere obrar, Él lo hace inmediatamente y demuestra su poder. Seguramente estos hombres pensarían que es más fácil pronunciar palabras sobre perdonar pecados, pero otra cosa es mandar a un paralítico que se levante. Al oír esto, al oír a Jesús decir tus pecados te son perdonados, miren, en sus corazones ellos acusaron a Jesús de blasfemia, lo acusaron y lo declararon culpable. Pero ahora, ¿qué podrían concluir cuando Jesús demostrara la siguiente afirmación? Que es efectivamente lo que va a hacer. Así que el Señor realizó lo inimaginable, el innegable milagro de la curación física para que todos los que estuvieran observando supieran esta verdad, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Por eso les dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. En ese momento se voltea y mira al paralítico y le dice sin cuestionamientos, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la palabra del Señor que el resultado fue el esperado. La parálisis que tenía postrado este hombre de inmediato desapareció. Es interesante, sin terapia, sin tiempo de recuperación. Ante eso las fisioterapeutas se hubieran quedado sin trabajo. Este hombre salió delante de todos, ante quienes cuyos ojos lo seguían maravillados. Aquel que pudo obrar, mis amados hermanos, aquel que pudo obrar ese milagro de sanidad tan glorioso, en verdad debería tener poder en la tierra para perdonar pecados. Al levantar la camilla y caminar con ella a su casa, esa fue la prueba de la perfección de la curación. Toda la audiencia en la casa, a la puerta, vio este milagro que solo Dios podía efectuar. Así que, mis amados hermanos, los dos actos, perdonar y sanar milagrosamente, requieren el mismo poder de Dios. Y con esto Jesús estaba demostrando su autoridad. Si yo hago una cosa que ustedes pueden ver, puedo comprobar que he hecho la otra, la que no pueden ver. Si Jesús dice que tiene autoridad para perdonar pecados, aunque nosotros no lo veamos, el Señor ha obrado eso, porque tiene el poder para levantar a un paralítico, que era algo mucho más difícil a la vista de todos. Cristo les prueba que como Dios, Él tiene el poder y la autoridad para hacer las dos cosas. Si Él pudo hacer lo que era aparente más difícil, podía hacer lo que al parecer parecía más sencillo. Sin embargo, el perdón de los pecados era la realidad
en realidad la parte más difícil, mis amados hermanos. El lograr el milagro para el poder del Señor, como lo hemos visto, es fácil, porque Él solamente ordena y el milagro ocurre. Pero el perdón de los pecados implicaba entregar su vida en sacrificio para perdonarnos. Jesús hace lo más difícil porque Él dio su vida en rescate por muchos y de esta manera trae el perdón completo y verdadero de todos los pecadores que van a Él en arrepentimiento y fe. Es la parte más difícil. Así que la reacción de la multitud no se hizo esperar, pues todos se asombraron. La palabra que usa el autor aquí, Marcos, es para asombro, es todos quedaron boquiabiertos, todos quedaron confundidos. Inclusive se usa para hablar acerca de perdieron el juicio, o sea, quedaron muy asombrados. Nunca tal nunca hemos visto cosa semejante. En Lucas dice, hemos visto maravillas hoy. Obrando este milagro el Señor, dice Mateo. Y las gentes viéndolo se maravillaron y glorificaron a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Esa fue la respuesta de las personas. Pero del poder perdonador no se maravillaron. Se maravillaron del milagro, pero no se maravillaron del perdón. Aparentemente uno como ellos poseía esa capacidad, pero no se dejaron deslumbrar por eso. Una respuesta sin compromiso de la multitud. Aunque su reacción está llena de maravilla y de asombro, carece completamente de verdadera fe. Es por eso, mis amados hermanos, que debemos reiterar eso. Mis amados hermanos, los milagros no producen fe. Los milagros no producen fe. Todos estaban atónitos, todos glorificaban a Dios, pero no un compromiso real para con el Señor. A pesar del milagro evidente y sin precedentes, muchos no estaban convencidos de la deidad de Cristo. Ellos veían a un hombre como ellos, pero no lo veían como el Señor. Y sin embargo, Él les demostró sin lugar a dudas a todos ese día que Él tenía autoridad para perdonar pecados. ¿Qué podemos concluir de todo esto, mis amados hermanos? Este episodio del Evangelio nos muestra que el milagro de Jesús actúa como una señal que valida nuevamente su autoridad para perdonar pecados. Él tiene autoridad no solo sobre la enfermedad, no solo sobre los espíritus inmundos, no solo para enseñar. Él tiene autoridad para perdonar pecados. Él tiene autoridad para declarar a los pecadores limpios, justos delante del Señor. Esto, mis amados hermanos, debe impactarnos a nosotros. Debe impactarnos a nosotros. Él no solamente tiene poder para perdonar pecadores, sino que se convirtió en el sacrificio perfecto sobre el cual se basa ese poder divino. Note, mis amados hermanos, que Él está perdonando a un pecador antes de su sacrificio. Pero Él sabe que va a ir a la cruz y en base a ese sacrificio que Él va a dar, perdona los pecados de este hombre. Hoy nosotros podemos mirar hacia el pasado y ver la obra consumada de Cristo, mirar a la cruz y saber que hemos sido perdonados. Mis amados hermanos, si Cristo nos ha declarado perdonados, somos perdonados. Somos perdonados. Las palabras que Jesús declaró a este paralítico hace más de 2000 años son las mismas palabras que sigue pronunciando a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Es como dice un autor, el mayor beneficio que el cristianismo ofrece al mundo es el perdón de los pecados. Jesucristo hizo posible el perdón por medio de su muerte en la cruz. Él ofrece ese perdón a todos aquellos que están dispuestos a arrepentirse de sus pecados y creen en su nombre. Dice la palabra del Señor, dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El cristianismo, mis amados hermanos, el cristianismo no se trata de amor sacrificial. No se trata de ofrecer oro o vivir una vida de excelencia moral, de comportarnos, de cumplir una serie de reglas para obtener la salvación, de encontrar sentido y propósito a nuestras vidas. Miren, aunque esas partes son importantes en el mensaje, no es el don más grande que Dios nos ofrece a nosotros, o por el cual nosotros somos aceptados. Él nos acepta es por la obra de Cristo. El Evangelio brinda un beneficio que ningún otro sistema religioso puede ofrecer, que es el perdón gratuito por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso tiene que ver porque
tiene que ver con esto, mis amados hermanos, porque la necesidad más grande de la humanidad es el perdón, el reconciliarse con el Señor. Solo el cristianismo provee esa solución única y suficiente, trascendental. La única forma en la que el ser humano se puede reconciliar con Dios es por medio del sacrificio de Cristo. De ahí la necesidad de perdonar el pecado. Miren, nosotros hemos vivido ofendiendo a nuestro Dios toda nuestra vida. Merecíamos el castigo, el infierno eterno. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros mereceríamos estar condenados. Pero la invitación del Evangelio que se nos ha hecho es a arrepentirnos de nuestros pecados e ir a Cristo, quien por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario nos da el perdón. Esa, mis amados hermanos, es la mayor necesidad. Es la mayor necesidad. Es el mayor ofrecimiento que el Evangelio nos hace. Es por eso que John MacArthur dice, Dios no envía a la gente al infierno a causa de su pecado. Escuchen eso, por favor. Dios no envía a la gente al infierno por causa del pecado, sino debido al pecado no perdonado. El infierno está poblado por individuos cuyos pecados nunca fueron perdonados. La diferencia entre aquellos que esperan la vida eterna en el cielo y los que experimentan el castigo eterno en el infierno no es otro asunto de bondad perdonal como otras religiones enseñan, sino está vinculado totalmente a una palabra: perdón. Puesto que todos pecaron, dice la Escritura en Romanos 3:23, ambos destinos eternos están poblados por personas que fueron pecadoras en esta vida. Solo que a aquellos en el cielo se les concedió perdón divino y la acompañante justicia imputada que es apropiada por gracia a través de Jesucristo. Si hoy estamos aquí, mis amados hermanos, si hoy tú que has creído en Cristo puedes vislumbrar esta verdad, dale gracias al Señor. El Señor te dijo, tus pecados te son perdonados cuando tú fuiste a Él en arrepentimiento y fe. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta ante eso? Gratitud. Vivir una vida de rendición ante el Señor. Ya nuestra aceptación delante del Señor no es por nuestra obediencia o por nuestro buen comportamiento, es por la obra de Cristo, pero la respuesta es vivir una vida para Él, rendida a Él, en obediencia a Él, en gratitud a Él. Esa es la respuesta. Iglesia, ¿cuál es tu respuesta ante el perdón de los pecados que el Señor te ha otorgado? Porque si esa no ha sido tu respuesta, mis amados hermanos, si esa no ha sido tu respuesta, debes evaluar tu fe. ¿Cómo estás respondiendo ante el Señor que te ha perdonado y que te ha limpiado? ¿Cómo vas a responder de aquí en adelante? Así que si ya estás en Cristo, este pasaje te da seguridad sobre ese aspecto importante. Mis amados hermanos, y sigue siendo importante por una razón, porque el enemigo de nuestras almas constantemente nos está acusando. Y él va a usar nuestras faltas, aquellas con las cuales todavía estamos batallando, con nuestra naturaleza pecaminosa. El enemigo de nuestras almas quiere hacernos creer que el sacrificio de Cristo y el perdón de nuestros pecados aún no ha sido aplicado a nuestras vidas. Y yo no sé cuántas veces nosotros nos hemos sentido acusados, atacados, indignos delante del Señor. Pero si el Señor dijo, tus pecados te son perdonados, puedes tener por seguro que tus pecados han sido perdonados. ¿Sabes qué debes hacer? Hoy en día seguimos batallando contra el pecado, porque había un vestigio de pecado en nuestro interior, una naturaleza pecaminosa que a veces nos quiere dominar. Pero lo que deberíamos hacer es lo mismo que el Señor le dijo a Pedro antes de ser entregado, cuando les estaba lavando los pies. El que está limpio solamente necesita lavarse aquello en lo que se ha ensuciado. Tal vez al leer la palabra del Señor aún nos damos cuenta y evidenciamos fallas en nuestra vida, pecados con los que estamos batallando. En arrepentimiento y fe, vuelve al Señor y dale gracias porque Él murió por ese pecado. Y dile, Señor, dame las fuerzas para no pecar más de esta manera. Iglesia, de eso se trata la santificación, el crecer en santidad.
El Señor ya murió por ese pecado también. Vive como aquel que ha sido que se ha arrepentido. Somos, como dicen los reformados, justos y pecadores simultáneamente. ¿Sabes por qué somos justos? Porque el Señor nos declaró justos cuando nos dijo, tus pecados te son perdonados. Pero aún seguimos batallando contra el pecado. Demos la batalla, demos la pelea, pero ya no lo estamos haciendo solos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ha colocado su Santo Espíritu en nosotros. Esa es nuestra respuesta en gratitud. Y por eso podemos cantar como lo hemos hecho hoy. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré. Aunque vea mi carne perecer, si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré. Y diría al Señor, esperanza mía. Porque la salvación es del Señor. Iglesia, la salvación es del Señor. Mírate perdonado y disfruta de ese perdón. Vive de acuerdo a ello. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Y si estás sin Cristo en esta mañana, si estás sin Cristo, ven a Él en arrepentimiento y fe. Miren, este hombre que bajó en esta casa ese día no había visto esa necesidad en su vida. Tal vez él pensó que su necesidad más grande era la sanidad. Pero cuando el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, yo creo que este hombre pudo encontrar que realmente esa era su mayor necesidad, la reconciliación con el Padre. Y después de eso encontró la respuesta a su necesidad. Tal vez tú que estás sin Cristo en esta mañana piensas que tu necesidad más grande es el problema con el cual estás batallando, aquella dificultad que te está atormentando, una circunstancia difícil. Cualquiera que sea la circunstancia, eso, mi querido amigo, no es tu problema más grande. Tu problema más grande es que si no vas a Cristo en arrepentimiento y fe, el pecado por el cual estás separado del Señor te va a llevar al infierno, al castigo eterno. Pero hoy el Señor te da la respuesta. Porque si vienes a Él en arrepentimiento y fe, el Señor te dirá, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Las mismas palabras que el Señor le dijo a este paralítico serán para tu vida. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Él nunca más se acordará de ellos porque Él tiene autoridad para perdonarte y para darte vida eterna. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Quiero invitarles a que en esta mañana oremos a nuestro buen Dios y le demos gracias. Señor soberano, eterno Rey de gloria y majestad, tu palabra nos dice, Señor, que al ser reconciliados contigo, Señor, y entendiendo, Padre, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y que como lo dice tu palabra, hemos sido justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros que hemos sido reconciliados contigo, hoy podemos acercarnos y darte gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Señor. Hoy nosotros, como tu iglesia y como tu pueblo, hoy tu iglesia se postra delante de ti y da gracias por haber sido reconciliados cada uno de nosotros, por hallar el perdón de nuestros pecados, por habernos perdonado y darnos vida eterna cuando no lo merecíamos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nos dirigíamos rumbo hacia el destino eterno de la perdición y el castigo, tú nos rescataste, Señor, y perdonaste nuestros pecados y nos has dado una nueva vida. Señor, en esa nueva vida que queremos vivir en ti, Señor, te pedimos que nos ayudes porque aún en nuestro corazón, aún en nuestro interior, estamos batallando con esta naturaleza caída y pecaminosa, Señor.
Y hay áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas y cambiadas, Señor. Te rogamos, Señor, por tu Santo Espíritu, que tú seas obrando en nosotros y en nuestros corazones. Señor, te rogamos que tu gracia y tu favor, Señor, en nuestras vidas nos cambien y nos transformen, Señor. Y que cada día nosotros, que ahora vamos en dirección hacia ti, Señor, el pecado tenga menos y menos influencias en nuestras vidas. Que ya no cedamos, Señor. Que ya no caigamos, Señor, en la trampa del enemigo. Que ya no oigamos esa voz condenatoria, Señor, sino que podamos escuchar la voz tuya que nos ha declarado justos, Señor. Y que tú seas ayudándonos a no vivir conforme a la carne, sino que nos ayudes a vivir conforme a tu Santo Espíritu. Señor, bendice a la iglesia. Señor, guarda a esta comunidad. Te pido, Dios de gracia y majestad, que tú nos ayudes, Padre, para vivir para tu gloria y para tu honra, Señor eterno. Oramos a ti.